Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Este es un programa de formación y de debate, un programa en el que nos proponemos estudiar la teoría marxista y la teoría bolivariana para entender nuestra realidad y para transformarla. El día de hoy vamos a estudiar un texto de un gran pensador y de un gran revolucionario latinoamericano, de una persona que transformó la realidad con su propia lucha y con sus propios aportes teóricos. Estamos hablando del Che Guevara. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, a ustedes, gracias por estar aquí. Bienvenidos y vamos a comenzar el día de hoy. Gracias, Ira. Hoy vamos a estar acompañados por Iñaki Gil de San Vicente para discutir y conversar en torno al mensaje a los pueblos de la tricontinental de Ernesto Che Guevara, conocido también como Crear 1, 2, 3 Vietnam. Entonces, Iñaki. Bueno, gracias a vosotras y vosotros por haberme invitado a venir aquí y esperemos que entre todas salga un debate muy instructivo y que abramos una reflexión imprescindible. Querríamos comenzar con un poquito de contexto sobre el texto, ¿no? El texto lo escribe el Che, se publica en el 67, es un texto a la tricontinental. La tricontinental se funda en La Habana un año antes, en el 66, y es precisamente un ejercicio en el cual los países, los pueblos del sur y sus gobiernos, en una continuidad al movimiento de los no alineados, proponen una reorganización y una unificación, un ejercicio de unificación. Entonces, si nos pudieses hablar un poquito del texto, del contexto, por supuesto, del Che Guevara, ¿qué implica su texto en este momento, en el 67? ¿Por qué lo estamos leyendo hoy también? Lo estamos leyendo hoy, pienso, porque el texto y la misma organización en el 66-67 se crea en un momento en el cual son los pueblos del sur, los pueblos masacrados por el imperialismo y los pueblos que se están reorganizando después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos viven una realidad que en el norte todavía no había llegado. Y entonces ellos intuyen, saben y teorizan que el sistema capitalista está cayendo, está evolucionando hacia una situación crítica, ¿no? Esta lectura apenas se ha realizado desde el norte, ¿no? Se ha analizado exclusivamente la tricontinental y el documento del 67 como un aumento muy necesario, muy imprescindible de la solidaridad práctica entre los pueblos del sur. En realidad lo que hay ahí es una demostración de cómo la teoría revolucionaria ya se ha trasladado decisivamente al sur, de cómo el saqueo del sur es vital hacia el norte, de cómo la experiencia no solamente empírica, sino los procesos de liberación nacional antiimperialista del sur les va demostrando que algo no funciona en el capitalismo mundial y que tal vez tendríamos que leer muchísimos más materiales, pero no tenemos tiempo ahora, sin darse cuenta o dándose cuenta, y por eso precisamente adelantan un paso, proponen una cosa que veremos confirmada al muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en el 66 y en el 67 en Europa, en Japón y en Estados Unidos se está gestando lo que sería el comienzo de una oleada prerrevolucionaria. Los pueblos del sur iban por delante, iban marcando el camino, iban marcando el futuro y proponen una forma organizativa y una forma de vuelta al rigor teórico marxista y de vuelta a la dialéctica entre lo político y lo militar, y dentro de esta dialéctica entre lo político y militar, lo organizativo, que va muy por delante de lo que la izquierda europea en ese momento sabía. Y la izquierda europea, cuando de repente se encuentra en el 67, se encuentra con las movilizaciones en los países del este, con los comienzos de huelgas. Luego en el 68 se encuentra en Europa con el Mayo francés. Cuando ya en el 67-68 empiezan a haber los primeros movimientos en Norteamérica contra la guerra del Vietnam, los primeros movimientos de liberación negra, los primeros movimientos de un feminismo radical revolucionario. Cuando en Japón ya en el 66-67
Ya la juventud estudiantil, el movimiento obrero empieza una dinámica, lo empieza sin darse cuenta que el sur les llevaba ventaja, les llevaba antelación, ¿no? Y cuando luego en Europa, a partir del 68-69, lo mismo en Estados Unidos, en Japón, surgen organizaciones armadas. En mi propio país, en Euskal Herria, en el 67-68, existía un movimiento armado, un movimiento popular tildado de tercermundista por el marxismo eurocéntrico y por el marxismo estatal español. Sin embargo, los pueblos del sur ya habían elaborado toda esta estrategia. Yo creo que eso es tremendamente valioso y hay que actualizarlo. Uno de los temas que plantea el Che en el texto, en este texto que por cierto se publica en una revista, una publicación de La Habana, uno de los primeros temas que aparecen en el texto es la problematización de la paz. Han pasado unas décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y ha ido emergiendo un discurso de la paz, de que todo, bueno, que se ha llegado a un momento diferente. Incluso la Unión Soviética está inmersa en todo ese discurso de la convivencia pacífica, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el discurso hegemónico, digamos, del norte global, lo que hoy llamaríamos el norte global, donde se plantea que se ha entrado en una nueva etapa de paz a largo plazo y sin crisis, etc. Y por otro lado, también desde el bloque soviético de alguna forma se reconfigura también un discurso en ese sentido. Pero lo que vemos es que estamos hablando de un momento en el que hay una guerra imperialista muy feroz en Vietnam. Estamos hablando de un momento donde hay insurgencias, insurrecciones en América Latina muy activas, no solamente estamos hablando del final de los 60, sino a través de todos los 60. Entonces, si pudiésemos trabajar un poquito esa noción de paz burguesa que trata de desmontar el Che. Bueno, sí, el documento continúa y profundiza y extiende la lógica que ya anteriormente, por ejemplo, Frank Fanon ya había desarrollado esa lógica y otros autores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Che y todos los movimientos de los países sometidos al imperialismo de una forma y otra habían llevado una larga experiencia de choque permanente con la cultura occidental, ¿no? Por eso he citado a Frank Fanon. Está la experiencia de Argelia, por poner un caso, ¿no? Está la reunión de Bandung en 55, ¿no? Está aquí mismo en nuestra América, están los comienzos ya, la brutalidad del Plan Cóndor, ¿no? Hay toda una dinámica en la cual está el fracaso de la Revolución Verde, supuestamente agraria, por el imperialismo de las agrobusiones en la India, ¿no? Está el fracaso de la Alianza por el Progreso del imperialismo, ¿no? Los pueblos antiimperialistas sufren todo eso, ¿no? Y luego hay un fenómeno relativamente nuevo para entonces, pero ya imparable, que es la introducción de toda la industria cultural occidental, ¿no? La entrada masiva de la televisión y la entrada masiva también de la sociología, ¿no? De la sociología occidental. Es, digamos, un campo. Y luego al poco tiempo, justo después de un año y medio con el Mayo francés, empezar a entrar todo lo que sería ya toda la basura posmoderna, ¿no? Y previamente todas las teorías de la desaparición de la clase trabajadora, la sociedad postindustrial de Alain Touraine, etcétera, etcétera. El documento precisamente encuentra todo eso, encuentra una crítica vivencial diaria, segundo a segundo, de lo que es el mito de la paz. ¿De dónde viene el mito de la paz? Viene básicamente de tres ejes en Occidente. La paz como argumento para justificar toda la pasividad y toda la aceptación del orden impuesto por la OTAN, porque no hay que caer en una guerra. Y ahí se presenta a la URSS como el causante del mal, cuando la URSS llevaba una política que no quería en modo alguno. Segundo, eso penetra por muchos canales, penetra en la corriente que luego sería eurocomunista.
y penetra mediante el 20 Congreso de la URSS, penetra mediante el informe secreto de Khrushchev, penetra mediante la teoría soviética de transición pacífica al socialismo, de emulación socialista al capitalismo, de victoria económica, etcétera, etcétera. Y tercero, penetra, y ya de una forma todavía embrionaria en ese momento, ya hemos hablado de otros mecanismos de la paz como podían ser la Revolución Verde, etcétera, etcétera, un montón de cosas esas, ya se va viendo posteriormente lo que será ya ante el propio proceso revolucionario o prerrevolucionario, más que todo prerrevolucionario, que se vive en el norte, en el imperialismo irá entrando ya toda una utilización no solamente de la paz, sino de los derechos humanos interpretados por la burguesía, ¿no? No es casualidad que en el año 1975 el comandante Fidel Castro elabore una crítica demoledora como a partir de la derrota de Vietnam, de pronto, de la noche a la mañana, aparece toda una apología de los derechos humanos. Hay un texto de Fidel Castro impresionante analizando cómo va evolucionando, ¿no? La transformación, las derrotas sucesivas del imperialismo, la anterior loa de la paz y poco después, en la experiencia histórica muy poco tiempo, toda una construcción de los derechos humanos, ¿no? Ahí se inscribe la potencia de este texto. Hay un tema, una cuestión aquí interesante y neurálgica que aparece en el texto que tiene que ver con el imperialismo y la guerra que hace el imperialismo en el mundo y cómo eso nos pone a los pueblos en guerra, ¿no? Que pareciera que las guerras de Irak, la guerra de Afganistán, las guerras que suceden lejanas a nuestros territorios no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Y nosotros estamos en paz mientras ellos están en guerra. Pero hay una idea con el Che allí que es, bueno, mientras el imperialismo está en guerra, los pueblos del mundo están en guerra. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán y todas las guerras que van sucediendo y que suceden hoy son guerras en las que nosotros deberíamos sentirnos involucrados. Si no hay ninguna paz aquí, mientras en otras partes del mundo el imperialismo está asesinando a los mismos pueblos. Entonces, como esta configuración de una identidad y una identificación, además de los movimientos populares, de los pueblos del sur, para sentirse más involucrados justo, ¿no? Cómo recuperamos hoy en día nosotros este proceso de identificación que nos permite saber que cada vez que matan a un joven afgano, cada vez que matan a un joven palestino, es como si nos estuvieran matando a nosotros, ¿no? Es la misma guerra en la que estamos al final contra el imperialismo y o sea, que no hay ninguna paz, aunque no nos estén cayendo las bombas aquí, están cayendo en otra parte y le están cayendo a la misma clase trabajadora. Sí, hay otro acierto, siguiendo lo que tú planteas, hay otro acierto del texto. Y es que es un acierto, es un ataque a la raíz de la visión eurocéntrica o de la visión estalinista, digámoslo así, o de la visión del séptimo Congreso del Partido de la Internacional Comunista en 1935, que hacen la mayoría de los partidos comunistas de orientación soviética. Es un ataque civilino y muy ágil, pero en ese contexto hay un poner el punto en las sillas de que, como tú has dicho, la guerra y la paz, el imperialismo, es una dialéctica permanente, ¿no? Eso era una constante en la teoría marxista en las dos primeras generaciones de marxistas. O sea, Marx y Engels por una parte, y algunos autores más en su tiempo, y la segunda generación, como primera generación, la segunda generación, sobre todo Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Mao Zedong, Gramsci, alargando un poquito la segunda generación, ¿no? Es una visión profundamente, comprenden que en la propia lógica del capitalismo, en el propio concepto de mercancía, de valor, de plusvalía, de Estado, de valor abstracto, etcétera, de trabajo abstracto, etcétera, en esa misma lógica de producción de plusvalía, lo político y lo militar son inseparables. Es una dialéctica donde hay una interacción, ¿no? Y por eso son profundamente estudiosos de Clausewitz, profundamente estudiosos de toda la estructura militar de la época, sobre todo Engels, aunque Marx tiene también muchas interpretaciones en ese sentido, ¿no? Eso se va debilitando y se va olvidando. Iñaki, tendremos que ir completando esa idea en el próximo segmento.
estamos aquí también planteando que en el próximo segmento sería bueno, además de examinar el ejercicio del imperialismo, que es lo que estás abordando ahorita, también ver la forma en la que los pueblos del sur estaban siendo afectados en aquel momento y por supuesto en el presente, porque en Escuela de Cuadros no solamente estudiamos el pasado, pero también estudiamos el presente. Estamos estudiando entonces un texto del Che Guevara, que escribe cuando él está precisamente en Bolivia. Escribe y se publica el texto más o menos un año antes de que él muera. Entonces, de vuelta, continuaremos con esta discusión con Iñaki y con Manuel aquí en Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. En esta ocasión estamos discutiendo un texto del Che Guevara junto con Iñaki Gil de San Vicente, y antes de continuar vamos a ver un micro que nos ha preparado el equipo de producción. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Regresamos. Iñaki, conversabas antes del corte sobre la dialéctica y la relación entre lo militar y todo el estudio que se hizo en las primeras generaciones de marxistas, y eso de lo generacional es muy importante también, ¿no? Porque pareciera que las nuevas generaciones de las izquierdas, incluso ni tan jóvenes, han dejado como esta cuestión de lado, ¿no? Empiezan a pensar incluso temas como la misma toma del poder, parece salir del panorama, y en la medida en que se van abandonando algunas discusiones importantes que no eran discusiones solo teóricas, sino tenían que ver con cómo funciona el capitalismo, se van dejando de lado análisis que son importantes y fundamentales para entender cómo funcionan las guerras y cómo funciona toda esta violencia estructural del capital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco ¿qué piensas sobre esta relación y sobre estos cambios que han habido también en las generaciones de las izquierdas? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo pienso que la causa históricamente, cronológicamente, el primer golpe a la dialéctica entre lo económico, lo político y lo militar, con el Estado recorriendo las tres, transversando las tres, el primer golpe viene precisamente por cómo la socialdemocracia a finales de 1875-76, un poquito antes, un poquito después, empieza a utilizar exclusivamente los textos económicos de Marx y Engels, y dejando de lado los mal llamados textos políticos y un montón de artículos sobre la situación política, la problemática social, la problemática militar, etcétera, ¿no? La socialdemocracia tiende a orientarse en ese sentido, ¿no? Por razones de olvidar o de negar la dialéctica permanente, la interacción permanente entre lo económico, lo político y lo militar, con el Estado recorriendo los tres, ¿no? Eso ya adquiere ya su viso, o sea, su forma teórica adquiere ya con Bernstein, ¿no? Hay unas derivaciones exclusivamente economicistas en la crítica a Bombarek, etcétera, que se centran exclusivamente en la economía,
pero con Bernstein ya, cuando Bernstein denuncia ya la dialéctica, la presenta como un problema negativo, como que la dialéctica justifica la violencia, etcétera, a partir de ahí. Y hay también otro problema simultáneo a eso, y es que desde el año aproximadamente, desde la década de los 60, desde el año 60 y tantos, de 1860 y tantos, los servicios secretos prusianos controlan parte de la dirección del Partido Socialista Alemán mediante un artista, un corredor de arte, etcétera, etcétera, encargado de tramitar el funcionamiento del partido, que se dedica fundamentalmente a propiciar el pacifismo, a una serie de lucha ideológica orientada a romper eso, ¿no? Entonces, en unas situaciones que luego se endurecerán con la represión del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata, va colando esa sensación. Tiene que venir la segunda corriente o la segunda generación de marxistas para, ya en otro contexto, sobre todo a partir de la revolución de 1905, cuando se vuelva inmediatamente a plantear esa dialéctica que nunca debió romperse y que caracteriza a la primera generación de marxistas, ¿no? Es sobre todo la revolución de 1905 la que da un aldabonazo en esa cuestión, ¿no? Y replantea una cosa que era fundamental. Tú lees los textos sobre el colonialismo de Marx y Engels y esa dialéctica es permanente, ¿no? Tú lees los textos sobre la guerra civil norteamericana y esa dialéctica es permanente, ¿no? Tú lees los textos en otros artículos, etcétera, etcétera, o los textos de Engels sobre la guerra en Europa, la guerra prusiana, la guerra napoleónica, etcétera, y es una dialéctica permanente, ¿no? Tiene que llegarse al año 1905 para que la segunda generación de marxistas recuperen la valía incuestionable de ese método, ¿no? Ahora, entonces, haciendo un breve repaso, tú pasas al Zink, Bernstein, el año 1905, luego, por supuesto, antes mencionábamos la doctrina de la convivencia pacífica de la Unión Soviética, que propone la Unión Soviética y que de hecho impone a través de su fuerza en aquel momento en muchos partidos comunistas de Latinoamérica, y precisamente la tricontinental se divide en tres sectores. La tricontinental se divide en tres sectores. Tricontinental es tricontinental por los tres continentes, lógicamente, por los tres continentes donde se ubican las luchas por la emancipación, anticolonialismo, etcétera, que serían América Latina, África y Asia. Eso es importante plantearlo, pero precisamente la tricontinental se divide, digamos, que en tres toletes o en tres sectores. Uno que es el soviético, que está aferrado a la doctrina de la convivencia pacífica. Otro que sería el chino, que, bueno, que tiene sus enfrentamientos y sus contradicciones con el sector soviético, como es bien conocido, y otro que es el cubano, que está con Vietnam, que Vietnam está en una lucha heroica contra el imperialismo, y que además conmueve no solamente a los pueblos del sur, sino que también conmueve incluso al propio Estados Unidos, ¿no? a las juventudes en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un contexto donde a lo interno de la izquierda y de los movimientos de los no alineados también hay un debate en cuanto a las formas de luchas, y por supuesto en aquel momento Cuba está proponiendo que la insurrección armada es la vía, en ese momento la vía que se debe escoger. También quería plantear que en este texto hay una cita muy famosa del Che en la que dice que la revolución será socialista o será caricatura de revolución, ¿no? Y otro elemento que para mí está vinculado, que es el planteamiento en cuanto a las burguesías. Creo que eso es clave, porque estamos en un país del sur, estamos en una revolución, estamos en un proyecto que propone la emancipación. Entonces, básicamente, lo que el Che dice es que las burguesías locales, él los llama burguesías autóctonas, otros lo han podido llamar burguesías nacionales, que las burguesías locales no tienen las condiciones para participar en una revolución ni siquiera de carácter de liberación nacional, ¿no? Y además él va más lejos, porque de nuevo dice, no solamente
deben ser revoluciones de liberación nacional, deben ser revoluciones socialistas. Entonces, si pudiésemos trabajar un poquito esos elementos, ¿no? Las múltiples perspectivas dentro de la izquierda, que más o menos tú las vas trabajando, pero también ese decantamiento o esa precisión que hace el Che, que en realidad es muy nuestra, que es muy nuestra del presente, que es muy nuestra también de la revolución bolivariana, del bolivarianismo. Bien, sí. Claro, a mí me interesa un poco conectar, como he explicado desde un principio, conectar las virtudes de este documento, esas virtudes con la tradición marxista anterior. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que la burguesía ya ha llegado a un tope del cual no va a dirigir, no quiere dirigir ningún proceso revolucionario, y cuando plantea Che Guevara ese planteamiento para nuestra América y para el conjunto del mundo de los tres continentes, está retomando un viejo debate que viene desde 1850. En la célebre carta, la ley de los comunistas, etcétera, ¿no? Y a la vez, ya en el plano práctico de la forma de la lucha armada y de la unificación, de la dialéctica entre lo político y militar con el esquema organizativo de la está enriqueciendo la célebre opción de 1928, cuando la Internacional Comunista publica, en base a experiencias en China, Shanghái, y Riga y Hamburgo, la teoría de la insurrección, ¿no? Que no solamente es de la insurrección, también de las guerras de liberación, como en el libro se explica en la introducción, ¿no? Y que es mucho más que esos procesos, porque es un análisis de cómo se está preparando, se está gestando en el mundo. Luego vendría la Segunda Guerra Mundial, vendría el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, y que con otra salida, ¿no? Pero es interesante comprender cómo en la historia los planteamientos que hace Che Guevara son planteamientos, o sea, corresponden a florecimientos en cada momento concreto de lucha de clases mundial, emergen, renacen planteamientos anteriores que también se habían planteado en situaciones menos desarrolladas, menos angustiosas, menos antagónicas, emergen entonces, y cómo el Che Guevara en ese momento reverdece y hace surgir en las condiciones cosas que como mínimo he planteado en los años 50 del siglo XIX, en 1905, en 1929, volvería a plantearse en 1930 y tantos, y ahora se plantea en 1966-67, ¿no? Claro, siguiendo esta lógica, la lógica de la incapacidad de la burguesía, eso se va a demostrar inmediatamente después, no solamente en los tres continentes, y ahí vendría todo el debate entre la postura soviética, la postura china y la postura cubana, con mucha incidencia en Vietnam, la soledad de Vietnam, pero también con mucha incidencia luego lo que sucedería en la propia lucha entre Vietnam y Camboya al cabo de los años, ¿no? El 79, o el mismo panorama en África y en América Latina. Pero también eso se plantea a otra escala, lo que hemos comentado después, la emergencia de luchas armadas en el corazón del imperialismo. Donde emergen luchas armadas en el corazón del imperialismo, cogiendo no desde luego trozos de la Unión Soviética, sino trozos maoístas y trozos guevaristas, e incluso en algunos esquemas ya unas teorías de liberación nacional claramente socialistas, ¿no? Entonces, una aportación clave del Che Guevara es rejuvenecer todo eso, y lo que se va a demostrar desde 1968 hasta 1970 y algo es como en todo Occidente la pequeña burguesía se echa para atrás también. Y cómo el eurocomunismo se echa para atrás también, ¿no? Y esto es lo siguiente: no solamente se echa para atrás en el proceso de la ola prerrevolucionaria que se inicia la pequeña burguesía y traiciona a los procesos revolucionarios, sino que también el eurocomunismo se convierte en una fuerza reaccionaria.
De la misma forma que en América Latina y en otros sitios los partidos comunistas intentan romper todos los procesos revolucionarios, lo mismo sucede en Europa en esos momentos con unos ritmos diferentes. ¿Eso qué implica? Implica que cada vez que emerge un replanteamiento práctico y teórico de por qué hay que tener una concepción político-militar del conflicto, hacer grandes análisis, incluso de geoestrategia militar, que eso los hacía Engels con una brillantez pasmosa, o los hacía a otra escala, por ejemplo, los hacía Rosa Luxemburgo al final de su análisis sobre el imperialismo, o Trotsky, o Lenin, o Mao Zedong cuando analiza una serie de cosas. En esa evolución llega un momento en el cual desde dentro mismo de la izquierda viene la socialdemocracia, viene el estalinismo, viene el eurocomunismo, surgen fuerzas que intentan frenar ese proceso y que lo contienen y que anulan ese enriquecimiento teórico, hasta tal punto que el libro sobre teoría de la insurrección armada, es retirado de la circulación. Iñaki, tendremos que ir a un corte y continuamos con esa discusión en el siguiente segmento. En el siguiente segmento, que ya será nuestro último segmento, también tendremos la píldora marxista. Yo sí pienso que en el siguiente segmento hay algo que es muy importante en este texto, que tiene mucha vigencia para nosotros en América Latina hoy día, es la lectura que hace de la ONU y de la OEA el Che, ¿no? Tiene plena vigencia hoy día. Entonces vamos a seguir en unos minutos, seguimos esta conversa a partir de los aportes del Che y también aterrizándolos a nuestro presente. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estábamos conversando justo antes del corte sobre justo la relación que hay orgánica entre la socialdemocracia, la violencia y un poco, y incluso esta regresión que hay, o cómo se van conectando épocas en las que se han madurado algunos debates y reaparecen las tradiciones, ¿no? Las discusiones, y no solo las discusiones teóricas, sino los sucesos históricos. Y América Latina hoy en día se encuentra también ante una situación en la cual el fracaso de ciertos proyectos socialdemócratas han devenido en el ascenso de los fascismos, que han devenido a su vez o traen consigo ponernos a las puertas de una violencia sistemática. Bueno, ya está ocurriendo en Brasil, ¿no? O sea, los asesinatos selectivos ocurren en Colombia permanentemente, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual la situación nos obliga también a reconectar toda esta tradición, rescatar todos estos debates y empezar a pensar muy seriamente la cuestión de la violencia, ¿no? Y la cuestión de la organización política para no solo defenderse de la violencia del capital y de la violencia de este mismo fascismo que aparece como su encarnación, sino la propia organización obrera en función del triunfo también, ¿no? De cómo defenderse y cómo de llevar hasta sus máximas consecuencias esa situación que pareciera hasta inevitable en alguna medida, ¿no? Sí, exactamente. Mira, cuando la socialdemocracia alemana no había empezado aún su proceso de reformismo, y cuando era una organización joven, expansiva, que avanzaba y que se movilizaba y que prestaba mucha más atención a la lucha de clases que a la lucha parlamentaria, hubo una conversación que se transcribió entre el canciller Bismarck, el canciller de hierro, y el rey de Prusia, ¿no? Y el canciller Bismarck le dijo, esto está grabado y se puede encontrar, escrito quiero decir, no grabado, y el canciller Bismarck le dijo al rey prusiano, le dijo lo siguiente: la socialdemocracia es un problema militar. O sea, la píldora de lo político, en el análisis político del enemigo de clase, en ese momento, en la Alemania que estaba convirtiéndose en una potencia imperialista imparable, y subía como un cohete hacia arriba, la burguesía es totalmente consciente que una organización revolucionaria era un problema militar. Todavía no habían aplicado las leyes represivas contra la socialdemocracia, ¿no? La respuesta y le dice: tenemos que sacar nuestros soldados a la calle para evitar problemas en el futuro, ¿no? Y entonces el rey prusiano le dice a Bismarck, le dice: yo no quiero ser denominado el príncipe metralla como era denominado mi abuelo, y menos en este contexto de tensión social, ¿no? Luego Bismarck le contesta otra serie de cosas, pero si aplicamos aquel debate
aquella conversación entre lo más crudo y salvaje del imperialismo alemán en formación, esa lógica esencial que se ha mantenido desde entonces, y que la hablaban con toda crudeza y toda sencillez y toda sinceridad entre ellos, no se detenían, hablaban así de duro. Si luego eso lo aplicamos a cómo hablan ahora, no solamente la administración Trump, sino cómo hablan, por ejemplo, en Europa, por el rearme europeo, por el rearme alemán, por el rearme francés, o cómo se habla por el rearme de los cohetes de corto alcance nucleares en Europa, norteamericanos y Europa, o cómo se habla por las declaraciones de los fascistas que quieren, ya de hecho en el Estado español ahora hay una propuesta de Vox para crear una unidad de intervención rápida en Venezuela. ¿Cómo habla esa gente? Vemos que hay una lógica que es esencialmente la misma, de 1870 y tantos a 2019. Esa lógica que la aplica sistemáticamente la burguesía, el marxismo, la ha ido abandonando puntualmente y no ha tenido más remedio que recuperarla. Precisamente lo que está sucediendo, y lo que tú muy bien has dicho, en nuestra América, esa lógica la ha abandonado la socialdemocracia. Y no solamente la socialdemocracia, la han abandonado los partidos comunistas de obediencia de la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética dejara de existir. Y eso ha llevado, como ya ha sucedido en otros momentos, ha llevado a un fortalecimiento del fascismo. Todo por abandonar las lecciones teóricas de la historia. Fíjate, hay todo un debate sobre este tema de la violencia y este texto es un texto en el que el Che convoca a la acción, ¿no? A la acción revolucionaria. Hay palabras muy fuertes, ¿no? Podemos leer una cita: el odio como factor de lucha, el odio para enfrentarse al enemigo, que nuestros soldados tienen que ser así, un pueblo, tienen que estar preparados, un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Básicamente está hablando de una realidad. El imperialismo es extremadamente violento y sangriento y la respuesta ante la acción del imperialismo debe ser equivalente, ¿no? No podemos ponerle flores al imperialismo. Yo quería mencionar algo en este sentido porque a menudo se dice que este texto es un testamento político del Che, su último texto importante, ¿no? Antes de morir, pero yo creo que también es importante leerlo mano a mano, por ejemplo, con El socialismo y el hombre en Cuba, que presenta un hombre, que presenta al Che, donde dice que el revolucionario está movido por grandes sentimientos de amor, ¿no? Creo que estos dos textos merecen la pena leerlos mano a mano para entender la propuesta del Che. O sea, que la propuesta revolucionaria del Che, si en este texto es dura, porque es indudablemente dura y convoca al odio del enemigo y convoca a un ejercicio violento por la defensa, pero al final un ejercicio violento hay que leerlo en una práctica política, social y en su caso militar, porque estaba en un contexto de guerra, estaba en Bolivia, como hemos dicho anteriormente. Entonces, si nos podemos ubicar en este pensamiento del Che y ayudarnos a entender la propuesta. Yo creo que ahí el Che está demostrando otra vez, y tiene otro logro, que está actualizando para las condiciones del año 66-67 una realidad que la hipocresía cínica de la burguesía intenta ocultar. El Che lo que está haciendo es actualizar en un documento lo que otros ya lo habían dicho en otra parte. Mira, hay un ejemplo. En el libro de Clausewitz de la guerra, al comienzo, en uno de los primeros capítulos, Clausewitz habla de la tríada mágica. O de tres principios centrales, ¿no? Y uno de ellos cita al odio. El libro de la guerra de Clausewitz fue escrito durante mucho tiempo, fue publicado en 1830 y refleja lo que era el pensamiento de las mentes militares y políticas más preclaras de Europa en aquel momento, todas ellas conservadoras, y comprendían el valor del odio, comprendían de los sentimientos nacionales, etcétera. Podemos poner muchas reflexiones y muchas explicaciones de los burgueses ensalzando el odio.
Lo que hace la burguesía es oculta eso. Lo que hace Che Guevara es rescatar todo un proceso donde los sentimientos humanos se tienen que posicionar en un bando o en otro. Y eso es de una coherencia marxista impresionante. ¿Por qué? Mira, 2 años antes de su muerte, en 1881, Marx es contundente en una carta privada, en una carta a un amigo, le dice: tenemos que asustar a la burguesía. En 1905, analizando las rebeliones de 1905, Lenin tiene unas frases muy parecidas a las de Che Guevara cuando analiza la insurrección, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en 1866 le hacen una entrevista a Marx sobre valores humanos, ¿no? Y Marx habla exactamente igual que el Che Guevara, exactamente igual. Lo más despreciable es la sumisión, lo más despreciable es eso. Lo que yo acepto es la lucha es mi ideal de vida, ¿no? Que es el ideario que reivindicará el Che. Entonces ahí hay lo que el Che y este documento, lo bueno que tienen es que en ese momento resaca toda una serie de cosas que se han ido debilitando y se han ido perdiendo y se han ido abandonando, ¿no? Y es lo que comentábamos, cómo periódicamente el proceso revolucionario va recuperando viejos avances que luego el reformismo los va anulando y consigue rescatarlos, ¿no? La tarea actual es cómo en estos momentos el mensaje del Che y el mensaje de las fases anteriores demostrar que sigue siendo tan necesario y tan vital en estos momentos, incluso todavía más activado, incluso todavía más urgente, ¿no? Y eso pasa también por tomar conciencia de cómo hemos sido también aplanados, ¿no? Moldeados por todo un discurso que se ha construido, por ejemplo, todo el tema del terrorismo, cuando uno lee, o sea, toda la construcción del discurso del terror como un discurso de la violencia, del odio, de todos estos temas que se ha convertido en un discurso que tenemos que salir de él y no hablar de eso y más bien construir como otras cosas, y como ese proceso de llegar hasta ahí también exorcizándonos de todos los procesos ideológicos de los que hemos sido víctimas en los últimos 20 años, por decir una cosa cercana, ¿no? Porque se ha ido construyendo más bien una visión mucho más cuchi, puede decir uno así, mucho más amigable de una izquierda que precisamente no debate estas cosas, pero además que no es identificación, que uno dice, bueno, cuando uno ve la imagen de lo que hace el ejército israelí con los jóvenes palestinos, con los niños en Palestina, o sea, ¿qué se te puede generar ahí? O sea, no cabe odio cuando uno, o sea, la palabra correcta que es sentir con un ejército que invade, expulsa, asesina continuamente. Y Totalmente. luego también el asesinato cotidiano del capitalismo como un sistema que produce muerte y miseria. O sea, no puede ser tratado con amor ni un shock de una política de abrazos. Tiene que ser tratado eso como lo que también es produce. responsabilidad nuestra, ¿eh? Por ejemplo, ahora que se está hablando de intervención humanitaria, ahora que se está hablando de derechos humanos, mucho más profundo, de mucho mayor alcance que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con su célebre preámbulo que justifica el derecho a la rebelión, de mucho más alcance que todo eso, es la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel de 1975-76. Por ponerte un ejemplo. Entonces, lo que nosotros no hacemos nunca, y es nuestro gran defecto, es que cuando cualquier ideólogo de la burguesía, cualquier periodista inepto, inútil, vendido, etcétera, nos habla de derechos humanos, no contraponemos que en estos momentos y desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hay dos derechos enfrentados y hay dos valores humanos enfrentados. El Che reivindica en esos momentos eso, ¿no? Y podemos poner frente incluso a las declaraciones de la ONU, podemos poner todos los países que firmaron la Declaración de Argel. ¿Y por qué no hacemos eso? Iñaki, ya estamos al final y queremos 2 o 3 puntos, 2 o 3 claves que debemos recordar del texto en nuestro contexto, ¿no? Yo te querría apuntar o pedir que uno de ellos fuese sobre Chávez, que precisamente Chávez dice que esta es una revolución pacífica pero armada, ¿no? Digamos que allí también hay una convocatoria especial y que esta revolución, aunque en principio ha sido una revolución pacífica, también ha tenido un montón de encontronazos con la violencia burguesa y por supuesto en este momento con la violencia imperialista. Entonces, 2 o 3 claves
relacionadas con el texto para ir cerrando. La clave que tú has comentado de la revolución pacífica es cierta. De hecho, todas las revoluciones empiezan siendo pacíficas. Empiezan sobre una base de sobreexplotación brutal, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, un montón de cosas de estas. Aquí fue el Caracazo, lo que preparó las condiciones para eso. Luego fue el intento de golpe cívico-militar, pero fue un triunfo pacífico. Y ha sido la respuesta imperialista, no solamente el golpe de 2002, sino que ya nada más triunfar Chávez, empezaron las primeras guarimbas inmediatamente en la frontera con Colombia, ¿no? Y luego, ¿quiénes han propiciado aquí la violencia? Han propiciado precisamente el imperialismo, ¿no? Entonces, las revoluciones históricamente empiezan por procesos pacíficos, que pueden ser más o menos tensos, más o menos así. La caída del Palacio de Invierno fue pacífica, apenas hubo un poquito de tiroteo, pero comparado con todas las masacres anteriores que había habido y con las masacres que ha causado el imperialismo contra la revolución y contra luego el fascismo, etcétera, no fue literalmente nada. En Venezuela exactamente igual. Y si analizáramos, por ejemplo, el triunfo del gobierno popular de Allende en Chile, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Un triunfo electoral masacrado por una dictadura, ¿no? O sea, analizamos el proceso revolucionario en todo el Cono Sur, cómo fue barrido por el Plan Cóndor, con decenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos, exactamente igual. Entonces, es cierto eso. Entonces, hay que reivindicar la paz desde lo mismo que reivindicamos que frente a unos derechos burgueses abstractos hay unos derechos socialistas concretos, y que frente a un derecho a una ayuda humanitaria burguesa que es un instrumento de agresión, hay una ayuda humanitaria previamente muy anterior, que es un medio de defensa de los pueblos. También hay una paz desde una perspectiva revolucionaria, y eso no lo hacemos. Efectivamente, bueno, nos toca la reflexión y también nos toca el estudio. Aquí en Escuela de Cuadros pues convocamos a estudiar, a leer, pero no solamente con ese objetivo, que es rico en sí mismo, pero también con el objetivo de aportar y transformar en nuestro contexto, en nuestra revolución, en la revolución venezolana, continental, internacionalmente. Gracias, Iñaki, gracias, Manuel, y gracias a todos los compañeros de Escuela de Cuadros y de Vive Televisión que hacen posible este espacio. Nos encontraremos en un futuro espacio de formación y de debate. Recuerden que Escuela de Cuadros pues, se transmite por Vive Televisión. También Escuela de Cuadros pueden seguirnos por Twitter, @escuela_cuadros. Pueden buscarnos en YouTube, allí pueden descargar todos los programas que, por cierto, van acompañados de los textos que vamos leyendo. Y por último, bueno, les invitamos de nuevo a que estudiemos, y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. Con una mano larga para tocar las estrellas y una presión de Dios en la huella. Paso por tu cintura, por tu revés y derecho, el curador de hombres estrechos.